que prácticamente gobierna nuestro organismo. ¿Ya? A ver. Y hoy vamos a hablar de cada uno de ellos. Cuando ambos sistemas trabajan bien, el sistema nervioso autónomo lo hace bien. Hay una relación con el sistema nervioso somático y hay una buena actividad de la periferia y él le envía señales al cerebro. ¿Para qué? Para generar respuesta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando hay un temblor, ¿quién recibe la señal? Rapidito él. ¿Y qué pasa con nuestro corazón? Se hace, le manda señal y él se activa. Y él, al activarse, nos pone en alerta. Pero cuando nos vamos en la noche a descansar, ¿listo? Vamos a estar totalmente relajados. ¿Sí? ¿Quién se activa? Él. Conclusión. En situaciones de estrés, ¿quién va a trabajar más? El simpático. De estrés, de miedo, de temor, de angustia, de peligro. ¿Quién se activa? El simpático. ¿Estamos de acuerdo? Y en situaciones de relajación, tranquilidad, sueño, ¿quién se activa? Pero ambos cumplen su función y por lo general son opuestos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos viendo acá en términos generales. El sistema nervioso autónomo simpático, sistema nervioso, ¿listo? Usa a este neurotransmisor llamado NA, mejor conocido como noradrenalina, que es primo hermano de quién? De la adrenalina. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pero resulta que este neurotransmisor noradrenalina se une con el receptor adrenérgico. ¿Quién estudiaba el receptor adrenérgico? ¿Recuerda la farmacocinética? El receptor. ¿Quién estudiaba el receptor? ¿La farmacocinética o farmacodinámica? La farmacodinámica. Pero el receptor adrenérgico se caracteriza porque hay de dos tipos. El receptor alfa y el receptor beta. ¿Listo? Y dentro de alfa hay alfa 1 y alfa 2. Y dentro de beta hay beta 1, beta 2 y beta 3. Receptor viene de recepción, ¿verdad? ¿Qué quiero decirte con esto? Que la noradrenalina es fabricada ¿por quién? Por el simpático. ¿Listo? Repito, la noradrenalina es sintetizada, producida o fabricada ¿por quién? Por el simpático. Esta noradrenalina es el responsable. ¿En dónde participan los neurotransmisores? ¿Una vez los escuchaste? ¿Los neurotransmisores para qué sirven? Para llevar a cabo la famosa sinapsis, ¿sí? La comunicación de neurona a neurona. Esta noradrenalina va a buscar ¿a quién? A su pareja, ¿para qué? Para unirse. ¿Estamos de acuerdo? Va a haber una unión. Y al haber una unión lo va a activar. ¿Cómo se llaman? Recuerda las moléculas que se unen al receptor y son activadas, porque habían otras que se unen al receptor y son bloqueadas. Agonía. O sea que la noradrenalina se une al receptor, ya sea alfa o beta, y lo va a activar. Por lo tanto, eres un agonista. Y si es un agonista, genera cambios, ¿no?, bioquímicos y fisiológicos a nivel celular.
Ya. Es interesante. Se une al receptor y va a generar su mecanismo de acción. ¿Pero dónde? En órganos, ¿recuerdan? ¿Dónde era el lugar de acción del diazepam? ¿Dónde actúa el diazepam? En el sistema nervioso. ¿Dónde actúa el salbutamol? Los pulmones, ¿verdad? ¿Dónde actúa la noradrenalina? En muchos órganos. Y en esos órganos, ¿qué vamos a encontrar? El receptor alfa, el receptor beta. Por ejemplo, ¿tenemos receptores adrenérgicos en el ojo? Sí. ¿Tenemos receptores adrenérgicos en el corazón? También. ¿Listo? ¿Tenemos receptores adrenérgicos en los pulmones? Por supuesto. O sea, casi en todos los órganos está. Entonces la lógica dice, si la noradrenalina se va al pulmón, ¿a quién va a buscar? A su pareja. Y una vez que se une, se va a activar. ¿Y qué se va a iniciar? Su acción o mecanismo. Después de la acción, ¿qué se produce? ¿Recuerdan? ¿También se te enseñó? Excelente. Va a producir qué cosa, su. Pero ahora vamos a generalizar. El efecto se llamará así. Efecto, ¿y qué receptor usa? Adrenérgico. Entonces se llama efecto adrenérgico. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Ahora. No me alcanza espacio para colocar abajo, lo voy a colocar acá. Ya. El parasimpático se parece al simpático, pero ¿qué va a hacer el parasimpático? Va a fabricar otro neurotransmisor, ¿listo? Que se llama así, ACH, entre paréntesis, ¿qué significa? Acetilcolina. ¿De acuerdo? ¿Él qué cosa es? Un neurotransmisor. ¿A quién va a buscar? A su pareja. ¿Cómo se llama su pareja? Receptor. Pero ahora le cambiamos. ¿Cómo se llama? Ahí está. Receptor colinérgico. ¿Y qué tipo de receptores colinérgicos hay? Receptores N. ¿Qué significa N? Receptor nicotínico. Y también hay receptor M, que se llama receptor muscarínico. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué tipo de receptores nicotínicos hay? N neuronal, N muscular. Receptor nicotínico neuronal y receptor nicotínico muscular. ¿Y qué receptor M hay? Hay M1, M2, M3, M4, M5. ¿Dónde se localizan los receptores? Habíamos dicho en diferentes órganos. Del mismo modo, ¿dónde se localizan los receptores nicotínicos? Básicamente en el sistema nervioso y en los músculos. En cambio, M1, M2, M3, M4, M5 en diferentes órganos. ¿Listo? Lo que más existe es M. ¿Ya? Por ejemplo, en el ojo, ¿hay receptor muscarínico? Sí. O sea, es un receptor colinérgico. ¿De acuerdo? En las glándulas salivales, ¿hay receptor muscarínico? También. En el corazón, también. En el aparato digestivo, también. En los pulmones,
también, o sea, prácticamente en casi todos los órganos. ¿Qué va a pasar con estos receptores? ¿Con quién se va a unir? ¿Con quién se va a unir? Igualito que ya. Él va a buscar a su pareja para unirse. ¿Y qué va a iniciarse? Su mecanismo de acción. Y finalmente, ¿qué va a producir? Eso, ya te diste cuenta. Efecto, pero ahora se llamará colinérgico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el simpático sobre nuestros órganos generan efectos. Y el parasimpático también. Pero ambos trabajan para regular al otro. Y ahora te voy a poner algunos ejemplos acá. Vamos a empezar a hacer así puras tablitas, resúmenes, porque a veces en la PPT hay mucha información. ¿Ya? Mira. Vamos a ver acá. El sistema nervioso autónomo simpático y el sistema nervioso autónomo parasimpático. Él usa, ya está clarito, noradrenalina. ¿Y él qué neurotransmisor usa? ¿Quién va a confundir? El que no le pasa. ¿Listo? Voy a darte como resumen. Supongamos. Como una especie de cliente. A nivel del ojo, el sistema nervioso autónomo simpático va a producir efecto, sí. Y el parasimpático también. ¿Qué significa? En el ojo, ¿qué cosa hay? Receptores adrenérgicos. Pero también hay, ¿qué cosa? Receptores colínicos. Especialmente ¿qué? La E. ¿Qué significa eso? Si fuese el simpático, la noradrenalina se va al ojo y va a buscar a su receptor adrenérgico, que es alfa. Va a iniciar su mecanismo de acción y finalmente su efecto. ¿Cuál es el efecto? ¿Recuerdas que el efecto sí se puede ver, sí o no? Sí se puede medir, ¿verdad? ¿Qué efecto? Para que tengas una idea. Nuestro ojito más o menos es así. ¿Cómo se llama esta partecita que estoy pintando de negro? La pupila. ¿Sí o no? Nuestra pupila tiene un diámetro. Un diámetro, que significa una longitud de acá hasta acá. Pero ese diámetro puede cambiar. Es decir, exacto. Puede reducirse de tamaño o puede aumentar de tamaño. La pupila, no el ojo, ¿ah? No es que se vuelve ojo, ¿ah? No, la pupila. ¿Ok? Claro, ahí está. Entonces notamos claramente que así era la pupila, su diámetro, y en el primer caso se ha reducido y en el segundo caso se ha incrementado. ¿Estamos de acuerdo? Pero para no decir, la pupila se ha vuelto chiquito, o la pupila se ha vuelto grande, o se ha reducido, o ha crecido, se usan términos médicos. ¿Ah? ¿Qué ha ocurrido aquí con la pupila? Se ha contraído. Aquí hay contracción pupilar. ¿Y aquí qué cosa habrá? ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que si hay contracción de la pupila, se ha generado una miosis. ¿Y eso se puede ver? Sí, es un efecto. ¿Estamos de acuerdo? Si la pupila se ha dilatado, ¿qué se ha generado?
Muy bien. Midriasis. ¿Y qué es midriasis? El crecimiento o dilatación de la pupila. ¿Se puede ver? Sí. Por lo tanto, entonces, solo hay dos posibilidades: que se reduzca o que crezca el diámetro pupilar. Pero vamos a usar los términos. ¿Qué es miosis? Contracción de la pupila o reducción del tamaño pupilar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es midriasis? La dilatación de la pupila o crecimiento del diámetro pupilar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hace el simpático sobre la pupila? O sea, el ojo. Genera midriasis. ¿Qué significaría? Que nuestra pupila estaría grande. ¿Estamos de acuerdo? Si estaría grande, ¿alguna vez qué ha pasado? Mira. A ver, tú me vas a decir, ¿quién se activa? ¿El simpático o el parasimpático? Ahorita estamos en clase, y más o menos a las 11 estamos saliendo, o 10:45. Y hay un sol terrible. Ahorita el sol no nos da. Sales a la calle y ¿qué gesto haces sobre tu ojo? ¿Lo abres más o haces esto? Cuando hay un sol terrible, ¿qué haces? Cierras. ¿Qué pasará con tu pupila frente a los rayos del sol o a alta iluminación? ¿Crees que va a crecer o crees que se va a reducir? En términos médicos, ¿qué está pasando con nuestra pupila? ¿Se está contrayendo o se está generando una? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién se activó? Uy, Dios, profesor, midriasis es esto. Ya. ¿Qué produce el parasimpático? ¿Quién se activó? El parasimpático. ¿Y qué está generando sobre nuestro ojo? Contracción pupilar. ¿Estamos de acuerdo? Pero estás en clases, supongamos, en la noche, y de pronto se va la luz. ¿Qué pasa con nuestra pupila? Se dilata. ¿Para qué? Para tratar de tener una mejor visión. ¿Quién se activa? ¿Qué pasaría si solo tuviésemos parasimpático? Ahorita, ¿cómo estaría nuestra pupila? Pequeñita. Y no podríamos ver. Si solo tuviéramos parasimpático, estaría muy grande o dilatado y tampoco podríamos ver bien. Conclusión. Los dos están trabajando y entre ellos, ¿qué cosa hay? Un equilibrio. No está ni muy contraído ni muy dilatado. ¿Estamos de acuerdo? Los médicos, ¿cómo evalúan? ¿Han visto alguna vez? Agarran una linterna y te lo colocan en el ojo. ¿Y qué debe pasar con la pupila? ¿Debe contraerse o debe de dilatarse? Contraerse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Otro ejemplo. Glándulas salivales. Saliva. ¿Listo? La saliva. Empezamos por el parasimpático. El parasimpático, ¿qué produce sobre la saliva? Dos posibilidades. Que haya más producción o menos producción. ¿Listo? ¿Qué hace el parasimpático? Aumenta la producción ¿de qué? De saliva. Si todos tuviésemos solo parasimpático, ¿cómo estaríamos ahorita? Babeando. Eso no es cierto. Pregunta. Cuando llega la hora de comer y sacas tu plato favorito, ¿no has escuchado ese término? Se me hace agua la boca. ¿Quién se activa indirectamente? El parasimpático. Porque la saliva es el primero en trabajar en la digestión. Pregunta. Si una persona se ha intoxicado por un raticida, lo han envenenado, llega a emergencia, ¿cierto? Una de las sintomatologías, ¿cuál será? Salivación o hipersalivación. ¿Qué se activó en esta intoxicación? ¿Me estoy dejando entender? Pero si solo tuviésemos él, ahorita estaríamos babeando todos. Sin embargo,
Eso no es cierto. ¿Qué significa? Que el sistema nervioso autónomo simpático, ¿qué está haciendo? Disminuyendo. Por lo tanto, entre los dos, ¿qué cosa hay? Equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se está entendiendo hasta ahí? Siguiente. Sobre el corazón. ¿Ya? Empezamos por el parasimpático. Tú sabes que el corazón late así, ¿no? Se llama sístole, diástole, sístole, diástole. Se contrae, se dilata, se contrae, se dilata. ¿Estamos de acuerdo? Pero cada contracción y dilatación es una frecuencia cardíaca. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sístole, diástole, 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la frecuencia cardíaca. Y a la hora que se contrae se llama fuerza de contracción. ¿Para qué? Para expulsar la sangre a todo el órgano. Eso es el corazón, ¿sí o no? ¿Qué hace el parasimpático? Disminuye la fuerza de contracción del corazón, pero además disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que el corazón se contrae más lento y además trabaja menos. Por eso te dije hace un rato, cuando vamos a dormir, ¿qué se activa? ¿El simpático o el parasimpático? El parasimpático. Cuando estamos durmiendo, nuestro corazón está volviendo suave. ¿Sí o no? Estamos relajados. Si hay un temblor, ¿qué pasa? Se acelera. ¿Quién se activa? Oye, qué fácil. Entonces, el simpático hace lo contrario. Aumenta la fuerza de contracción, pero además aumenta la frecuencia cardíaca. Claro, güey. ¿Por qué? Porque en una situación de estrés hay que escapar, hay que huir. Y para poder correr, ¿qué necesitan nuestros músculos? Mayor irrigación. ¿Sí o no? Mayor sangre. ¿Y quién le va a mandar más sangre? El corazón. ¿Y qué necesita? Contraerse más. Trabajar. Y por último, los bronquios o pulmones. ¿Ya? Nuestros bronquios tienen solamente esta función. ¿Qué función tienen los bronquios? Llevar a cabo el intercambio gaseoso. ¿Sí o no? Asimilar oxígeno del aire y expulsar ¿qué? Dióxido de carbono. Eso hace. O sea, mira, entra oxígeno y lo modifica en el interior de nuestro organismo y se convierte en ¿qué? En CO2. ¿No me acuerdo? Pero seguramente este ejemplo tú me vas a entender. ¿Qué pasaría si nos vamos, no sé, pues a un campo abierto, que no hay contaminación? Nuestro pulmón nos va a agradecer. ¿Y qué va a pasar con nuestros pulmones? Se van a dilatar para captar ¿qué cosa? La mayor cantidad de oxígeno sin contaminar. ¿No me acuerdo? Pero ¿qué pasaría si saliendo hay un clásico, acá estamos cerca del estadio, y hay bombas lacrimógenas? Aparte de estornudar, lagrimear, vamos a sentir dificultad para respirar. Vamos a empezar a toser, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la tos? Expulsar esas partículas para que no lleguen al pulmón. ¿Y qué debe de pasar con el pulmón? Tú vas a decir, me falta aire, me falta aire. ¿Qué está pasando con nuestros bronquios? Se están cerrando o contrayendo. Conclusión, ¿qué pasa con nuestros bronquios? Dos cosas. O se contrae o se dilata. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hace el parasimpático? Genera contracción bronquial, que también es conocido como broncoconstricción o broncoespasmo. ¿Qué significa? Que los bronquios se cierran y tendríamos dificultad para respirar. Si solo tuviésemos él, todos estaríamos que nos ahogaran, ¿sí o no? Sin embargo, el simpático, ¿qué va a hacer? Va a dilatar o relajar los bronquios. Por eso se le llama broncodilación.
dos. ¿Qué significa entonces? Entre el simpático y el parasimpático, ¿qué cosa hay? Un equilibrio. ¿Se entendió?